Yo creo que hay mucho sufrimiento hoy en día con problemas de salud mental, problemas financieros, problemas de todo tipo, y eso nos lleva a sufrir, a no tener un vacío, a no tener, perdón, a no llenar ese vacío existencial, a perder cuál es el sentido de la vida. Eh, Voy a esperar un par de minutitos y luego comenzamos con este tema. Un anuncio, los que bajamos los precios de las certificaciones, ahora están en $139. Acuérdense que va a ser en línea y los que estén interesados, vamos a estar hasta el octubre 31 con ese precio, $139 toda la certificación de Lifecology, donde se van a aprender tres tipos de terapias: la terapia de salud mental, de ansiedad, depresión, estrés postraumático, el tipo de terapia para enfermedades psicosomáticas y el tipo de terapia para regresiones al vientre materno y a otras vidas. ¿Ok? Entonces, los que estén interesados, ahí está el número de Lifecology Colombia y pueden dejar su número. El que esté interesado, deje su número aquí en el chat, su nombre completo y si puede su correo electrónico, porque todo es por medio de correo electrónico, preferiblemente Gmail. ¿Ok? Entonces ya saben, hasta octubre 31 tenemos esa descuento de más del 50% de descuento y está en pues $139. Lo bajamos para que pues mucha gente pueda acceder, más del 50% de descuento, para que cualquier persona, pues ya sea en Colombia están interesados, pero la economía está muy mala, para que puedan aprender. A mí me interesa que mucha gente aprenda porque así pueden ayudar a otros. Eh, si fuera por cuestiones de dinero, pues yo ya hubiera puesto estos precios bien altos, pero básicamente esto apenas cobra el costo de todo el software y toda la propaganda que hacemos. Entonces, pues aprovechen esta oportunidad hasta octubre 31. Ok, la otra es que tenemos el retiro 10, 11 y 12 de noviembre, el retiro espiritual de 3 días, comenzando es viernes, sábado y domingo. Los que estén interesados, solamente 10 personas, dejan ahí también su nombre y su número de teléfono para poder darles la promoción, explicarles sobre todo lo que va en el paquete del retiro espiritual. Bueno, igual no tienen que comprar nada, no, yo igual voy a seguir dando las conferencias. La otra va a ser dentro de 2 semanas porque tengo un viaje a México, entonces no voy a poder hacer la conferencia el próximo jueves, pero la próxima conferencia va a ser el jueves 26 de octubre y vamos a hablar sobre la conciencia humana versus la conciencia divina. Bueno, vamos a iniciar, ya la gente va a ir hablando. ¿Cómo llenar el vacío existencial? Entonces, vacío quiere decir que nos sentimos que no hay, que perdimos la brújula, que perdimos el sentido de la vida. Puede ser un sentimiento de tristeza profunda, cierto tipo de depresión. Y existencia es que nuestra existencia no tiene sentido. O sea, me siento vacío, no hay propósito en mi vida. ¿Por qué estoy aquí? Entonces les voy a hablar un poquito de este estudio que se ha hecho de lo que son las dimensiones de la conciencia para que ustedes entiendan desde otra perspectiva el por qué estamos aquí. Obviamente yo no estoy metiéndome con religión ni nada de eso porque estos conceptos que yo manejo no son religiosos. Tampoco estoy en contra de nadie que tenga su religión, pero estos conceptos son más espirituales y son más de una nueva era espiritual, de lo que hablamos de la tercera dimensión. De hecho, hay cierta información que habla de que somos seres multidimensionales, o sea, de que esto es una simulación y en realidad estamos aquí para aprender. Estamos aquí para aprender, no tanto para sufrir, sino para poder
aprender a sobrepasar o sobrellevar los obstáculos que tenemos. Entonces, dentro de la teoría de la evolución del alma, y así se llama el podcast para que lo escuchen en mi canal de Lifecology, así se llama el canal Lifecology. Todos los podcasts que estoy haciendo hablan sobre vida después de la muerte, espiritualidad, salud mental y todo. Eh, si me quieren ayudar, porque yo no cobro nada por la inscripción del canal, pues se suscriben ahí porque todos los podcasts que estoy haciendo con un doctor Francisco y con otros invitados, pues van a ir a mi canal de YouTube. Bueno, entonces, dentro de esta educación de la nueva era espiritual, se habla de que nosotros antes de nacer tomamos decisiones de venir aquí. Entonces firmamos un contrato. Saludos a la clínica Renovación de Vida, que es una clínica de adicciones que está ubicada en Otay, Tijuana, y es para gente que tiene serios problemas de adicciones y son tratamientos que yo mismo ayudé a diseñarlos, y los psicólogos pues saben de Lifecology, saben de cómo trabajar los traumas. Por si alguien tiene algún problema de adicciones o algo, ya saben que hay un lugar en México y es bastante accesible porque pues la dueña de este lugar pues cobra de acuerdo a lo que la gente puede pagar, y eso me parece fabuloso, me parece espiritual. Bueno, entonces, si nosotros tomamos las decisiones y firmamos un contrato, entonces, ¿por qué nos quejamos de las circunstancias que tenemos que vivir? Del padre que tenemos, de la madre que tuvimos, del abandono que sufrimos, del rechazo, de las humillaciones. Es parte de nuestra educación, de por qué reencarnamos aquí. Si estuviéramos demasiado evolucionados, pues tal vez no hubiéramos tenido que reencarnar, hubiéramos decidido no reencarnar, porque hasta ahí tenemos libre albedrío. Entonces, si nosotros tomamos las decisiones, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué le echamos la culpa a Dios? Dios no tiene nada que ver con la evolución del alma, con que nosotros estemos aquí. Acuérdense que la filosofía hermética, y ahí lo pueden ver en el libro El Cabalión de las 7 leyes universales, habla de que vivimos en una polaridad. Y la polaridad es oscuridad-luz, o sea, es sufrimiento y también la otra parte, ¿no? Entonces, el alma sufre como en esta escuela llamada Tierra, para poder evolucionar y llenar esos vacíos existenciales. Entonces el sufrimiento no pasa hacia ti, sino pasa para ver qué tú logras aprender del sufrimiento. Porque si no aprendes nada del sufrimiento, quiere decir que no pasas el curso, y si no pasas el curso, lo tienes que volver a repetir. ¿Ok? Entonces, no interpreten el sufrimiento como algo negativo, porque entonces se quedan estancados en una víctima, en por qué a mí, por qué yo sufro, por qué me pasa esto a mí. Y entonces la gente que se revictimiza utiliza un lenguaje de las heridas que no les ayudan, una conmiseración que no les va a ayudar a superar la adversidad. Entonces, por eso no te revictimices y aprende, solamente aprendes, como por ejemplo, tú tienes una relación muy tóxica, muy malsana, donde hubo golpes, donde hubo peleas, donde hubo gritos. Entonces, la idea es que tú logres salir de esa relación y ya no te metas en otra relación tóxica, ¿no? Que aprendieras. No que vuelvas a caer en otra relación, porque entonces no pasaste ese curso. Es parte de tu evolución, es aprender, es valorizar el sufrimiento. Es que yo aprendí de esta situación difícil que viví. Por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, si de repente tenías una buena cantidad de dinero en el banco y de repente lo malinvertiste o lo gastaste en cosas o confiaste a la gente o te robaron y todo, y ahora no tienes nada, ¿qué aprendiste de esa experiencia? No se puede tomar esas decisiones impulsivas y meterte a negocios y arriesgar tu dinero, porque ahora ya no tienes nada y es difícil juntar y ahorrar una cantidad de dinero, ¿me entiendes? O sea, ese es otro curso que tienes que pasar. Entonces, lo que sucede es que estamos en una sociedad materialista, ¿no? El ego, ¿qué quiere? El ego siempre quiere cosas. Quiero más, quiero más, quiero más, quiero más dinero, quiero más amor, quiero más cosas. Entonces, nunca hay llene, ¿no?
Hay gente que tiene, o sea, gana muy bien, tiene dinero y todavía tiene ese vacío existencial. No viven bien, no son felices. Entonces, las emociones primarias humanas, las más importantes, pues viene a ser lo que es la tristeza, que genera depresión, porque una persona triste está deprimida, ¿no? Y no se quiere por lo general, porque si tuviera una autoestima sana, tuviera un diálogo interno que le permitiera motivarse, darse poder, pero una persona que no se quiere tiene una imagen de ellos negativa y por lo tanto no se saben motivar. Entonces, por lo tanto, fácilmente caen en una depresión y está bien que tengamos tristeza, está bien que tengamos obstáculos, pero una persona de una autoestima sana sabe cómo empoderarse y sabe cómo salir de la adversidad, salir de la depresión. Otra emoción primaria es el miedo y el miedo que genera ansiedad, preocupación, angustia, estrés. Esa es otra. De ahí se derivan muchísimas otras emociones, ¿no? Del miedo, la angustia, el estrés. Y eso genera un vacío existencial porque el miedo es negativo. El miedo es lo opuesto a la fe, el miedo es lo opuesto al amor. Entonces, por eso, el seguir teniendo miedo, el seguir teniendo pensamientos de miedo, te va a generar más enfermedad. Entonces, no te sirve de nada. El miedo no sirve de nada, la ansiedad no te sirve de nada. No hay nada positivo, porque son emociones totalmente bajas, de energía baja. Entonces, el que sigas tú pensando de una forma catastrófica, magnificando la realidad y teniendo ese nivel de estrés y no saber manejar estos estados emocionales, te va a llevar a que continúes con ese vacío existencial. La ira también, la frustración. La ira es una emoción primaria. Si tú no sabes si estás enojado constantemente, si te enojas con facilidad, si agredes a la gente, obviamente estás sufriendo, mientras que estás tú con ese sentimiento de estar iracundo, de estar triste, estás sufriendo, por lo tanto estás debilitando tu sistema inmunológico, ya le enseñaste a tu mente a responder con agresión. Entonces, todo esto también, la frustración te va a llevar a generar más enfermedades físicas y emocionales y a seguir teniendo ese vacío existencial. Entonces, el vacío existencial tiene que ver con haber perdido el sentido de la vida. No hay propósito. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Venir aquí solamente a sufrir? No, yo creo que el sufrimiento es parte del crecimiento, el sufrimiento es parte de tu evolución, el sufrimiento es necesario para poder evolucionar. Yo creo que si yo no hubiera sufrido lo que sufrí, no hubiera tenido un padre alcohólico, una madre altamente neurótica, no hubiera tenido carencias emocionales, carencias económicas, pues tal vez no hubiera buscado ni espiritualidad, ni a Dios, ni nada, ¿no? Porque el Dios, lo que hubiera llenado ese vacío existencial eran las cosas materiales. No hubiera buscado el querer sanarme, el querer buscar el sentido de mi vida, el querer hacer las intenciones que tengo, pues de ayudar a la gente, ¿no? De pasar esta información a mucha gente para que sane, pues no me hubiera importado simplemente, ¿no? Entonces, el sufrimiento le da sentido a la vida cuando tú aprendes del sufrimiento, ¿no? Pero si tú sigues sintiéndote que la vida no tiene sentido, que pobrecita de mí, ¿por qué me pasan tantas cosas a mí? Pues entonces vas a seguir en ese nivel emocional donde tú no vas a saber cómo motivarte y la depresión te va a llevar a una soledad. Entonces, yo le digo a la gente, mira, si tú tienes relaciones tóxicas, es imposible que vayas a mejorar tu, tus estados emocionales. Es imposible que vayas a mejorar tu vida estando en relaciones tóxicas. Entonces, si tus relaciones tóxicas son en el trabajo, por ejemplo, tienes un empleador que te abusa, que te hace bullying, que te maltrata, porque tienes que buscarte otro trabajo, porque entonces está ese nivel emocional que estás recibiendo es muy alto de abuso emocional, te lleva a reactivar esas heridas del alma, esas heridas de abandono, de humillaciones, de desamor, de no quererte, entonces, ¿por qué tú lo permites? Entonces, eso es parte de lo que contribuye al vacío existencial. Yo creo que no hay nada físico, ni humano, ni material que puede llenar ese vacío existencial. Y les digo, ¿por qué? Porque yo tengo gente que yo trato que tienen mucho dinero y no y siguen teniendo ese vacío existencial, están tristes,
están nostálgicos, no le ven sentido a la vida, están buscando algo, sienten que sigue siendo ese vacío, sienten que aún lo material, aún el poder, aún el sexo, pues no les llena ese vacío existencial. Entonces, por eso te digo que no es humano, el ser humano no te puede llenar ese vacío existencial, tampoco otra persona. Eso es totalmente falso si estamos esperando que otra persona te llene ese vacío existencial. O sea, esas ideas de que, ay, que, por ejemplo, de que mi pareja me va a hacer feliz o de que tú eres toda mi vida, pues eso es totalmente genera dependencia, es malsano, porque nadie te puede hacer feliz. Eso es falso, nadie te puede hacer feliz. Tú tienes que encontrar esa felicidad tú mismo. Entonces, para mí, el llenar ese vacío existencial tiene que ver con lo divino, porque lo divino sí te puede llenar ese vacío existencial, o sea, el amor incondicional. Un ser humano no te va a querer incondicionalmente, la mayoría no te quieren. Es más, me atrevo a decir que ni siquiera tus padres. ¿Por qué? Porque hay malos padres. Tanto hay malos hijos, tanto hay malas madres también. Entonces, no puedes decir tampoco que tus padres te pueden llenar ese vacío existencial. Duele mucho y lo que sea, pero no es responsabilidad de ellos. ¿Y qué tal si tienes unos padres como los que yo tuve, que son altamente insanos, no altamente disfuncionales, que no sabían abrazar sino golpear? Entonces, eso es lo que vas a tener que vivir, ¿no? Pero eventualmente el perdonar, el perdonar es lo que sí te va a llenar ese vacío existencial porque ya no te deben nada. A mí mis padres no me deben nada. Me dieron una experiencia de vida de la cual yo pude aprender para no ser lo mismo, para yo no abusar a mis hijos como ellos me abusaron. Entonces, para no tener una relación con sustancias que no me van a llenar ese vacío. Entonces, en el mundo material en el que estamos, siempre estamos buscando cómo llenar ese vacío existencial con cosas, ¿no? El nuevo carro, la nueva casa, la nueva pareja, tener dinero en el banco. Y yo no tengo nada en contra del dinero. De hecho, el no tener dinero es terrible, ¿no? El no poder pagar eso tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? No tener con qué pagar son necesidades genéticas humanas. Le voy a hablar un poquito de las necesidades genéticas humanas y una de ellas es la sobrevivencia. O sea, sí, el dinero debes tenerlo. Debes tener dinero para que no sufras, para que no sufras al no tenerlo y para cubrir tus necesidades. Pero el hecho de que tengas dinero no quiere decir que vas a ser feliz, pero sí es indispensable y parte de una necesidad genética es poder cubrir tus biles, ¿no? Tu poder cubrir, comprar comida y tener para la renta y esas cosas, porque es una necesidad genética humana. Otra necesidad genética humana, pues es la felicidad, es, es, es poder sentir felicidad. Entonces, una persona que se siente vacía, que tiene un vacío existencial, que perdió el propósito de vida, pues no creo que se va a sentir muy feliz, ¿no? Más bien, por lo contrario, va a tener tristeza, va a tener depresión, va a tener soledad, va a tener un sentimiento de abandono. Entonces, el sentimiento de abandono por lo general viene de que nos abandonaron gente humana, ¿no? Nos abandonó papá, nos abandonó mamá, nos pudo haber abandonado una pareja. Ese sentimiento de abandono, de traición, de rechazo, de humillación tiene que ver con lo humano, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa contigo? ¿Tú te has abandonado a ti mismo? Porque si tú te abandonas a ti mismo y no tienes una buena relación contigo, va a ser terrible. Vas a seguir teniendo ese vacío existencial. Entonces, lo que les quiero mostrar es que el vacío existencial en base, pues, a lo que yo he estudiado y en base a lo que yo he vivido, el único que te puede llenar ese vacío existencial es Dios como tú lo concibas, como tú lo concibas. Y también tendría que sanar mi relación con Dios. ¿Por qué tendría que sanar mi relación con Dios? Porque yo no estoy hablando de un Dios religioso. El Dios religioso nos lo presentaron mal. ¿Por qué? Porque nos castiga. El Dios religioso nos castiga por nuestros pecados y nos condena, ¿no? Nos condena a un infierno por portarnos mal.
Yo no estoy hablando de ese tipo de Dios. Ahí tendrías que sanar tu relación con la existencia divina, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si le tienes miedo a Dios, y por ahí dicho, es que tengo que tenerle temor a Dios, es que lo único que me importa es el miedo a Dios. Yo no le tengo miedo a Dios, yo le tengo respeto y le tengo agradecimiento y le tengo mucho amor, pero miedo no, porque el miedo es algo sumamente negativo. El miedo no es una energía alta, es energía totalmente baja. Entonces, si te presentaron mal a esa esencia divina, entonces tienes que restaurar tu relación con esa divinidad para poder llenar ese vacío existencial. Yo conozco gente, mira, yo trato gente, tengo varios clientes religiosos y están deprimidos. Entonces, si la religión te pudiera llenar ese vacío existencial, pues no estuvieras deprimido. Entonces, yo no estoy hablando de un Dios religioso, porque el Dios religioso te acondiciona al miedo, al pecado. En algunas religiones también hablan de que solamente tenemos una sola vida y Jesús va a venir solamente por los buenitos, por los que se portan bien, y los que se portan mal van a ser condenados y se van a quedar en un limbo y se van a quedar en un purgatorio y van a terminar en el infierno. Eso es un acondicionamiento totalmente religioso. Eso no te va a ayudar a llenar ese vacío existencial. Yo siento el amor divino, pero no bajo un amor incondicional, bajo la pureza de un padre que ama a sus hijos. Les pongo este ejemplo, un padre que realmente ama intensamente a sus hijos, aunque sean drogadictos, aunque sean criminales, los sigue amando, ¿cierto? Sí hay padres que aman a sus hijos. Entonces, ese es el padre en el que yo creo, un padre o un Dios, porque para mí no es. También nos lo inculcaron como si fuera Jesús rubio de ojos azules. O sea, no tiene género. Para mí es una energía divina que nos protege, que está con nosotros, que nos acompaña en todo camino. Pero el problema aquí es que no tenemos la fe suficiente para creerlo. O sea, porque ¿qué es la fe? ¿Cuál es la definición de fe? Pues hay muchas, pero una de las que tiene más sentido para mí es la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la demostración de lo que no se ve. Entonces, si yo estoy convencido de que vive en mí, de que Él está conmigo en todo momento, no tendría por qué tener miedo. ¿Ok? Entonces, si mi fe no es sólida, y si yo le tengo temor a Dios porque digo, ay, no he hecho las cosas bien, es que todo mundo comete errores. Y entre menos conciencia tenga, más errores vas a cometer. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, la gente, regresando un poquito a hablar de las dimensiones de la conciencia que tiene que ver con el vacío espiritual, por ejemplo, la gente, los políticos, la gran mayoría de los políticos, no me gusta generalizar, ni tampoco defender a nadie, no tienen mucha evolución espiritual. O sea, habla muy bonito antes de llegar a la presidencia y luego una vez que llegan, ¿qué hacen? La gran mayoría no hacen nada por la comunidad que los elige. Eso no es evolución espiritual, eso no es tener conciencia, eso es ser altamente egoísta, narcisista, ¿no? Como lo que está pasando, por ejemplo, ahorita en Colombia. Me metieron, como yo soy colombiano, pues yo sé que hay colombianos que van a estar a favor de Petro, pero para mí no está, en un año ya ha destrozado más el país de lo que lo tenía, porque es un comunista. Es una persona egoísta, no le importa en realidad el pueblo. Entonces, la mayoría, estoy mostrando cómo esta gente que aparentemente debería tener inteligencia y poder, no tienen evolución, no tienen, no, es imposible de que tengan un, una existencia espiritual buena cuando lo único que llena ese vacío es el yo material, es el tener. Ellos solamente se fijan en el tener. Perdón, aquí. Ok. En el tener, no se preocupan en el ser. O sea, no les importa ser, ser buenas personas, ser seres humanos que muestren empatía y compasión hacia los demás. No tienen un ser espiritual para mí, tienen un ser totalmente material. Entonces ellos, mientras que ellos tengan lo de ellos y sus amiguitos de ellos que tienen la misma filosofía, ellos tengan, eso es lo único que les importa. Esas son evoluciones muy bajas de conciencia. Eso es primera, segunda evolución.
Por ejemplo, la gente que va a la guerra, por poner otro ejemplo, no me estoy metiendo de quién tiene la razón, si Palestina o la guerra que, reciente que comenzó en Palestina y Egipto. Yo no soy ni de un lado ni de otro. Los dos están mal, porque no se puede contestar con violencia ante la violencia. O sea, ¿quién dijo que la guerra era la solución? Terrible, ¿no? Terrible llegar a esos, a gente que supuestamente debemos tener cierta evolución espiritual y llegar a tirar misiles. Eso es desastroso, ¿no? Porque paga mucha gente inocente. Eso no es tener conciencia espiritual. Porque un ser espiritual no mata a nadie, no manda a matar a nadie, ¿no? Esos son seres humanos que no tienen evolución. Lo único que tienen es poder y de tirar un misil, pero lo que tienen es odio en su corazón cuando no se ponen a pensar en los niños que pueden matar, en las mujeres que van a matar, en gente inocente. No piensas en ellos, sino solamente en el poder, en la venganza. Y la venganza genera más venganza. El vacío existencial se sana a través del perdón, ¿ok? El perdón de todo lo que he tenido que vivir, todo lo que me aconteció es parte de tu personalidad. ¿Quién creó la realidad? ¿Quién creó tu realidad? ¿Dios? No, tú mismo la vas creando. Tu realidad tú eres co-creador de tu propia existencia, porque tu realidad viene de lo que piensas, de las creencias que tienes, de tus comportamientos, de tus acciones, de tu carácter, y tu carácter genera el destino. Entonces, tú dices, no, no me gusta esa realidad. Entonces, si tu realidad tiene que ver con lo que piensas, tienes que cambiar lo que piensas. Si tu realidad tiene que ver con tus palabras, con el diálogo que tienes contigo y con los demás, tienes que cambiar ese diálogo para cambiar tu realidad. Si tu realidad tiene que ver con tus comportamientos, o sea, una persona puede hablar de que, yo soy así, yo soy una gran persona, yo soy una persona honesta, como dicen los políticos, ¿y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los frutos? Totalmente lo opuesto. Entonces, a la gente se conoce por su comportamiento. ¿Ves? Por eso Jesús decía, por los frutos os conoceré. No me hables tanto de lo que haces, de quién eres, sino por los frutos. ¿Qué has cosechado para que me digas que eres una persona espiritual, evolucionada? ¿Qué estás haciendo por la humanidad? Yo quiero marcar la diferencia. Simplemente la gente dirá por ego, por seguidores, por fama, lo que sea. No importa la opinión de los demás, porque la gente tiene derecho a opinar y mucha gente va a opinar de una forma negativa. Porque somos gente que proyectamos, así como está adentro, así va a estar afuera. Si adentro yo lo que tengo es miseria, yo lo que tengo es desamor, yo lo que tengo es frustración, voy a proyectar toda esa miseria, toda esa frustración hacia afuera. Entonces todo el mundo va a estar mal, ¿no? A todo el mundo lo vas a ver mal. Por eso Mahatma Gandhi decía, ¿quieres cambiar el mundo? Puedes cambiar el mundo, pero para cambiar el mundo tienes que comenzar cambiando tú, para que cambies la forma como ves el mundo. Entonces, yo creo que sí, y de acuerdo a toda la gente, los maestros espirituales que estoy escuchando, los canalizadores, los medios y toda la información, estamos viviendo un buen momento. Facundo Cabral decía algo hermoso, decía él, parece ser que el mal le está ganando al bien. Eh, Mira, es que no te puedo dar, aquí me pidieron que les pidiera que si pueden, no, esto va a ir al Life Ecology, no se preocupe señora, que todo esto lo va a poder escuchar en el canal de Life Ecology. Ahorita estamos en vivo, pero luego lo vamos a subir ahí. Es que ahí me pidieron que si podían grabar. Bueno, regresando, entonces a lo que iba, esa interrupción me sacó de onda, pero bueno, a lo que iba es que no hay forma de llenar ese vacío existencial con lo humano, con otra persona o con cosas materiales. Ese no es verdadero. O les decía que la nueva era espiritual habla de que, Facundo Cabral, ya me acordé. Facundo Cabral decía que parece ser que el mal le está ganando al bien porque el mal hace mucho ruido. Las bombas hacen mucho ruido. Las malas noticias hacen mucho ruido, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa en la mente cuando escuchamos malas noticias? Está en una guerra. Ahora ya están, prefiero ver lo menos noticias que yo puedo, ¿no? Es inevitable el que la gente no le diga a uno, y hay una guerra ahora que en Egipto y eso. Porque ahorita ya la gente, sobre todo los religiosos, comenzaron a decir ya es el fin del mundo. ¿Ves? Ya es el fin. ¿Cuántas veces han dicho que es el fin del mundo? Siempre dicen que es el fin del mundo y todavía estamos aquí. El fin del mundo va a ser cuando tú te mueras y todos nos vamos a morir. ¿Me entiendes? O sea, cuando tú te mueras, pero tampoco va a ser el fin de la existencia humana, porque el ser humano es el que muere, pero la trascendencia sigue. El ser espiritual no muere. Tenemos vida eterna. Todos, los buenos y los malos también, ellos tienen vida eterna. Porque si no tienen evolución, ellos van a tener que seguir regresando una y otra vez para poder aprender que a tener empatía, a tener compasión por los demás, a ser mejores seres humanos. O sea, entonces hay cosas que tienen que pasar para que vayamos despertando. De hecho, la pandemia, fíjate, otro ejemplo, la pandemia ha despertado a mucha gente. La pandemia ha despertado a mucha gente, los ha llevado a que investiguen más, a que o vences el miedo o, o el miedo te mata, como mató a mucha gente, o logras superarlo, o logras enfrentarlo y superarlo y ver que todo tiene un sentido. El bien, por otro lado, no hace ruido. ¿Ves? Una palabra de te amo, un abrazo, no hace ruido. Entonces, aparentemente, el ruido que hace, que es parte del acondicionamiento de las malas noticias, de las guerras, decimos, no, no, estamos mal, se va a acabar el mundo. Eso es un acondicionamiento, no se dejen acondicionar por las conspiraciones, que los Illuminati, que los reptilianos, que los extraterrestres, que nos van a invadir. No se dejen acondicionar porque el miedo es lo opuesto de la fe. ¿Ok? El miedo es lo opuesto de la divinidad. El miedo no te va a permitir llenar ese vacío existencial. Eso no quiere decir que el miedo no existe, que la preocupación no existe. En esta realidad sí existe, pero se trata de aprender a identificar al miedo y a no entretener, a no sostener ese miedo, a que tus pensamientos de miedo no te quiten la paz, a que tu preocupación no se apodere de tu existencia, porque si no vas a desarrollar ¿qué? Una ansiedad generalizada y vas a estar preocupado todo el tiempo y vas a generar más enfermedad, más estrés y el estrés mata, ¿ok? Entonces, lo opuesto al acondicionamiento del miedo, que es la fe, el amor, saber que todo está bien. El punto es que dentro de la nueva espiritualidad que se está manejando, dice que ahorita hay una despertar de conciencia colectivo. Mucha gente está despertando. O sea, el bien termina por ganar. Y no es que haya una guerra, es que en esta dimensión, de la tercera dimensión, hay mucha densidad. Pero hay gente, te aseguro que hay gente que está en esta tercera dimensión y está viviendo muy bien. Es la gente que está en otro plan existencial, en otro nivel de conciencia, en una conciencia donde se sienten felices, en una conciencia donde están conectados con la espiritualidad, en una conciencia donde ya aprendieron a manejar sus emociones, donde no están pensando tanto en lo material y en el tener, sino están vibrando excelentes seres humanos y están ayudando a la conciencia colectiva, al despertar de la humanidad. Entonces estamos viviendo un despertar de humanidad muy, muy, muy fuerte. O sea, ahora ya hay muchos canalizadores, medium. ¿Se acuerda que antes el que hablaba de que es un espiritista o es un medium lo querían fusilar, ¿no? Lo querían ahorcar ya, ¿no? Que lo quemen en leña verde, porque es un farsante. No, no, hay canalizadores reales. O sea, hay gente que realmente esos espíritus avanzados de arcángeles. Ayer escuché un YouTube de un americano que habla con el arcángel Miguel y tiene un nivel de conciencia de amor. Es que el hombre se le nota la espiritualidad. Ustedes dirán, es un farsante, pero yo siento que está muy avanzado esa canalización. Saludos de renovación y vida. Ahorita vamos a las preguntas. Bueno, entonces,
Por eso es muy importante aquí en esta dimensión, en la tercera dimensión, se llama tercera dimensión porque tenemos pasado, presente y futuro, tenemos tiempo y espacio. En la dimensión, por ejemplo, en la quinta dimensión, donde ya no hay cuerpo, ahí no hay tiempo ni espacio, todo pasa en un presente. Esos conceptos son un poco difíciles de entender, pero por ejemplo, en una regresión que yo hice, una persona, de repente lo que me sorprendió muchísimo es que se me fue a una vida futura. Entonces, lo que es todo el pasado, el presente y el futuro pasa al mismo tiempo, nomás en diferentes dimensiones. Por eso dice que en diferentes paralelos, diferentes, por ejemplo, un radio. Si tú lo tienes en FM, pues estás escuchando todo lo que está en FM, ¿no? Toda la programación de FM. Pero si cambias el radio a otra estación, que viene a ser otra dimensión, a AM, vas a escuchar ahora toda la programación de AM. Más o menos de esa forma está lo de las dimensiones. Estamos en una dimensión sufriendo con un vacío existencial, queriendo llenar ese vacío con cosas, ¿no? Teniendo, quiero esto, quiero lo otro, quiero la casa, quiero dejarle una casa a cada uno de mis hijos, quiero el tener, pero por estar buscando tanto el tener, te pierdes ser, te pierdes el llenar tu espíritu, te pierdes la razón principal por la cual estás aquí en este plan existencial, que es de evolución del espíritu, sanar tu alma, de todas esas heridas, de toda esa preocupación, de toda esa soledad, de todo ese sentimiento de abandono. Ahora, el vacío que representa la soledad. Una persona puede no tener pareja y no sentirse solo, ¿no? Eso no quiere decir que te sientes solo. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, como tú lo concibas, cuando ya hayas sanado la relación con Dios, porque si tienes una relación de Dios de que te va a castigar, de que te va a mandar al infierno, no, va a ser imposible llenar ese vacío existencial, ¿ok? Imposible. La gente religiosa tiene muchísimo miedo porque los acondicionaron a creer en un infierno, a que no tenemos sino esta vida, a que no va a haber oportunidad de crecer, ni evolucionar, ni de regresar a seguir aprendiendo. Entonces, están totalmente acondicionados, por lo tanto, tienen miedo en lo desconocido. Entonces, hay tres cosas por las cuales la gente le tiene miedo a la muerte física. Digo muerte física porque el espíritu no muere, a la trascendencia más bien. Una le tiene miedo a lo desconocido. Pero ¿por qué tienes miedo a lo desconocido? Quiere decir que todavía tú no sabes que vas a regresar a casa. Quiere decir que todavía tú no sabes que vas a sentir el amor divino cuando se acabe tu cuerpo físico. ¿Ves? Entonces, por eso hay miedo a lo desconocido. Si tú tuvieras fe, si tú fueras certeza, si tú estuvieras convencido de la existencia de la divinidad, de la existencia de Dios, en ese plan existencial energético donde no hay cuerpo, pues no tuvieras miedo a lo desconocido. Mira, yo estoy convencido de que yo voy a regresar a casa cuando se muera mi cuerpo físico. Estoy convencido. Y entonces eso me llena de alegría. No es que me quiera morir todavía, tengo muchas cosas por hacer, pero me llena de alegría el poder, cuando se acabe mi existencia, porque estoy convencido que a, voy a presentarme con ese Dios amoroso, con esa divinidad y voy a sentir ese amor incondicional. Entonces eso me lleva a la paz. La otra parte la razón por la cual la gente le tiene miedo a la muerte física, a la trascendencia, ¿no? El cambio de energía, porque el cuerpo es un coche sin espíritu, solamente el cuerpo es un coche sin espíritu y sin alma, si estamos hablando solamente del casco, ¿no? Pero como estamos vivos porque hay un alma dentro de nosotros y hay un espíritu. Hay un alma, una psiquis, una mente enferma, que psiquis es alma y tenemos un espíritu que es la divinidad. Todos tenemos ese espíritu. Nomás hay unos que tienen ese espíritu de la divinidad mucho más cerca, ¿no? Tienen una fe mucho más sólida y otros no tienen una fe muy sólida. Esa es la diferencia. Ok, entonces, la otra parte por la cual la gente le tiene miedo a la muerte física es por los apegos, porque estamos muy apegados a la gente, a los hijos, a la familia, a los padres, a las cosas.
No, yo no quiero dejar a mis hijos porque no quiero morirme porque los voy a... Entonces esos apegos no te van a permitir evolucionar, no te van a permitir que llenes ese vacío existencial. Tú vas a hacer lo que pueda en esta existencia hasta donde puedas, pero tal vez no lo logres hacer todo. Vas a tener cierto nivel de evolución. Entiendo que hay gente que va a evolucionar muchísimo en esta dimensión y hay otra gente que no. Hay otra gente que se va a morir con miedo. Hay otra gente que va a sufrir y tal vez se queden en lo que llaman el purgatorio aquí, sin cuerpo, pero aquí rondando en esta dimensión y quieran seguir cuidando a los demás por los apegos. Y la otra razón por la cual la gente le tiene miedo a la muerte física es porque piensan que la muerte es traumática, ¿no? Y la muerte no es traumática. De hecho, hay estudios que dicen que la persona muere cuando va a ser una muerte muy trágica, como de que se va a morir quemada o va a morir que se va a caer un avión. Dice que el alma sale antes de que sienta el dolor, o sea que ni siquiera dolor se siente, ¿no? Entonces, eh, hay mucha cobardía porque pensamos que es traumático y no debería ser traumático, es regresar a casa. ¿De dónde? De la escuela de la tierra, de la tercera dimensión. Pero entonces, yo entiendo que para llenar ese vacío existencial, necesito sanar mi mente, necesito perdonar mi pasado, perdonarme, necesito llenarme más de espíritu, más de Dios, como tú lo concibas, no tanto de cosas. Yo ya no me preocupo tanto por las cosas, o sea, claro, obviamente a mí también me gusta el dinero, pero no es algo primordial el tener más fama, el tener más poder. Tal vez le marque la diferencia a pocas gentes, tal vez poca gente le pueda dar una palabra de aliento, pero para mí, para esa poca gente es muy valiosa ante los ojos de Dios. Entonces no se trata de masas, ¿no? Hay gente que maneja muchísima gente y qué bueno, ¿no? Tal vez mi trabajo no sea de manejar tantas masas, pero ese es mi trabajo. Por lo menos estoy haciendo lo que yo creo que es correcto, que es tratando de, de ayudar a la gente, ¿no? A manejar esas emociones. Entonces, una clave que yo doy, que yo manejo y a todos les recomiendo que lean este libro. Bueno, hay dos libros que recomiendo muchísimo. Uno, para que ustedes se vean para que entiendan cuál es el propósito de la vida, es de Víctor Franco, un psiquiatra, y el libro se llama El hombre en busca del sentido. Si ya lo leyeron, vuélvanlo a leer. ¿Por qué? Porque él encontró el sentido de la existencia a través del sufrimiento. ¿Cómo encontró el sentido de la vida a través del sufrimiento? Habiendo sobrevivido de todas las torturas que vivió en los campos nazis. Él vio gente morirse, él sufrió todo tipo de torturas. Sin embargo, él siempre dijo, necesito sobrevivir porque este sufrimiento tiene que tener un sentido. Entonces, cuando sobrevivió, desarrolló un tipo de terapia que se llama logoterapia, logo significa sentido. Entonces, ese tipo de logoterapia le pregunta a una persona que está deprimida, que se quiere suicidar, la pregunta siempre es, eh, ¿por qué no te has suicidado? ¿Por qué todavía estás aquí? ¿Por qué tú crees que estás viva? ¿No? Le pregunta por qué. ¿Por qué todavía sigues vivo si te tomaste un montón de pastillas o te trataste de cortar y todavía sigues vivo? Entonces, ¿no será que ese sufrimiento tiene un sentido? Entonces, por eso ese libro te da una mejor entendimiento de cómo llenar ese vacío existencial, de cómo darle sentido al sufrimiento, ¿ok? Para mí el sufrimiento es parte de la lección, yo no lo veo como algo negativo, lo veo como un aprendizaje. Y dentro de ese aprendizaje, pues he tenido varios maestros que me han abusado, que me han tratado mal, lo que sea, pero es parte de mi aprendizaje. Ni modo, es parte de lo que yo tengo que vivir para que mi alma pueda evolucionar. Y el otro libro que para mí tiene mucho sentido que me cambió la vida también, es un libro que no tiene tantos años que lo escribió Eckhart Tolle, El poder de la hora. ¿Por qué tiene sentido el poder de la hora? Porque para mí lo único que existe en realidad, si te pones a pensar, es este momento. Es este momento. Entonces hay que aprender más a vivir en el ahora.
A no estar piense y piense en el futuro. Claro, es bueno tener objetivos, es bueno tener metas, todo el mundo tiene metas, pero no pierdas, no, que no te quite la vida, el que tú te pones una meta y de repente no la logras cumplir. Yo he tenido, me he puesto metas y simplemente pues he tratado y no lo he cumplido y ya, pero las suelto y ya, pero no, no dejo de vivir, no dejo de gozar, no dejo de vivir más cerca del presente, ¿no? Más en el ahora. No dejo de gozar este momento, porque esto para mí tiene más sentido que estar preocupado en el mañana. Claro, yo sé que hay que pagar cuentas, yo sé que hay que cubrir necesidades, yo entiendo perfectamente, pero yo no pierdo tanto tiempo en el piense y piense y piense y lo que voy a hacer y esto. Si se me dan las cosas bien, si no también. Yo tengo planeado uno de mis metas es llegar a hacer una serie de películas sobre espiritualidad en Colombia, donde tenemos un estudio, pero si se me da bien, si no también, porque pues todo eso tiene un costo y todo. Eso es uno de mis sueños. Si se me da bien, pero tampoco voy a permitir que dejar de vivir, dejar de existir, me gusta viajar y dar conferencias. De hecho, la próxima semana no tengo conferencia porque voy a ir a México, voy a ir a Culiacán, Sinaloa, a dar una conferencia, entonces no tengo tiempo para hacer la conferencia. Y yo en realidad no gano nada, yo hago muchas conferencias gratuitas, pero eso me llena mi espíritu, me hace sentir que soy útil. Y el saber que soy útil me hace sentir feliz, me hace sentir que estoy contribuyendo con la humanidad. ¿Ves? Eso es lo que me dice mi espíritu. Eso es lo que me dice mi espíritu. William, sigue haciendo las cosas, no te preocupes, que Dios está contigo. Lo que va a suceder de todas formas. Y si es para ti, va a ser para ti. Lo que no es para ti, no va a ser para ti. Pero yo no voy a dejar de disfrutar a mis hijos, no voy a dejar de viajar, no voy a dejar de conectarme. A mí me gusta ir mucho a las ciudades de México, otras partes donde hay mar, porque yo me tiro al mar y ahí siento una energía tan hermosa ya sea de la naturaleza o del agua y eso me conecta con mi espíritu, me hace sentir muy bien. Entonces yo no voy a perder el ser en el hacer, en el preocuparme tanto, porque la preocupación, ¿dónde está? En el futuro. Y la realidad es que el futuro no existe. Escuché un maestro espiritual diciendo el otro día, y para mí tiene sentido, que todo lo que se deteriora y todo lo que cambia no es real. Nosotros nos deterioramos, nosotros cambiamos, entonces no somos reales, estamos viviendo una simulación. Estamos en un juego virtual, ¿ves? Un juego muy, muy sofisticado que parece ser real, ¿no? Parece que fuera real. Tú dices, no, pero ¿cómo no va a ser real algo que yo toco? Sí, pues sí, lo tocas, pero aparente para tus ojos, de acuerdo a lo que tú ves es real, pero en realidad cuando se analiza eso que es sólido, es energía. Entonces estamos en un juego. Entonces, si tú estás en el número uno, en el nivel uno de evolución, vas a sufrir muchísimo, vas a pasar por adicciones, vas a pasar por mucho sufrimiento, te van a traicionar, te van a abandonar, te van a herir, te van a humillar, porque estás en el nivel uno. Entonces, en ese juego virtual, en esa simulación, tienes que pasar, aprender a través del sufrimiento y pasar al segundo nivel. Y el segundo nivel ya es manejar mejor las emociones, ya es el ser más compasivo, ya es tener la humildad suficiente para asumir mi responsabilidad. Hace poco estaba trabajando con una persona que se consideraba narcisista y tenía ciertos síntomas de psicopatía y pudo encontrar un despertar espiritual. Entonces esta persona ya pasó el haber entendido, el tener la humildad suficiente para querer reconocer quién es, de reconocer su enfermedad, ya lo lleva a otro nivel, al segundo nivel, ¿no? Entonces ya está en otro nivel. Entonces, el tercer nivel de la existencia que es este, es aprender a vivir más dentro de la hora. No, yo sé que tienes planes para mañana, pero vive más disfrutando lo que tienes ahora para que estés más conectado con tu verdadero ser, con la divinidad, ¿no? Con ese ser divino, ¿ok? Entonces, el cuarto nivel de la existencia, entonces, en este mismo tercer nivel, me voy a regresar un poquito.
En este mismo tercer nivel de la conciencia, yo tengo que aprender a manejar mis emociones, tengo que aprender a vivir en el ahora, tengo que aprender a dar, porque dando es parte de la evolución. Si tienes mucho amor, sientes mucho amor en tu interior, vas a sentir la necesidad de de darlo a los demás porque estás disfrutando de la vida, estás disfrutando de cosas interesantes, entonces te vas a sentir bien contribuyendo con la humanidad. Entonces, el manejar tus emociones ya es estar entrando a una cuarta dimensión. Para mí, la cuarta dimensión de la existencia es aprender a manejar todos tus instintos, aprender a manejar todos tus defectos, aprender a sanar toda esa sexualidad, a sanar todas tus relaciones interpersonales a través del perdón, a sanar tu economía en el sentido no tanto de tener mucho dinero, sino de que los problemas económicos ya no te afecten. El aprender a sanar tus relaciones interpersonales y tus emociones, ¿no? El manejar tus emociones, que la gran mayoría de las emociones sean positivas. Alguien me preguntaba hoy, un paciente me decía, bueno, ¿y cómo eliminar a mi ego? ¿Cómo destruir a mi ego? Pues es que no se trata de destruir al ego porque el ego es parte de ti. El ego está lleno de heridas, es el ego herido, el ego está lleno el ego es la mente, el ego es ese niño interno, ese yo inferior, ese niño berrinchudo que quiere siempre que todo le salga como quiere. Entonces, el hecho de que no tengas dinero no quiere decir que no tengas un ego muy inflado. De hecho, los adictos tienen un ego súper inflado. La mayoría son narcisistas, no tienen nada, pero tienen mucho ego. Y el ego no les permite que tener humildad suficiente para decir, la regué, viví mal, no sé vivir, no sé vivir. Y como no sé vivir, entonces necesito aprender a vivir de una forma diferente, sin ser autodestructivo, sin meterme drogas a mi cuerpo, aprender a darme la oportunidad de vivir de una forma diferente. Entonces tienen un ego muy inflado, no les permite tener la humildad y si no se tiene humildad, vas a seguir con ese vacío existencial, porque no hay droga, no hay dinero, no hay nada que te pueda llenar ese vacío existencial, no hay otro ser humano. Las dependencias humanas son rastreras, son malsanas porque traen una exigencia de por medio, porque el ser humano en cualquier momento o se muere o te traiciona y ¿qué vas a hacer? No te apoderes de nada porque nada es tuyo, ni siquiera tu vida te pertenece. Entonces, cuando comienzas a no juzgar, a vivir en amor incondicional, a aceptar a la gente tal y como es, ¿por qué? Porque ellos están en diferente dimensión. Acuérdense la analogía del radio. Están en AM. Tú puedes estar en FM, ¿no? En otro canal de radio. Entonces, por eso dice, pero ¿cómo es posible que haya gente tan ignorante? ¿Cómo cómo no hay compasión y cómo tiran misiles a otro país? Entonces, tú tal vez no entiendes porque estás en otro nivel. Pero pues, ¿quién eres tú para juzgar a esa gente? Si estamos conectados con la misma energía, quiere decir que somos uno, ¿ok? ¿Entiendes? Bueno, entonces, el vacío existencial es el vivir, el llenar ese vacío existencial, ya para resumir y para que me hagan preguntas, es el amor incondicional de la divinidad. Dios es el único que te lo puede llenar como tú lo concibas, no hay más. No es material, no son cosas, no es sexo, no es dinero, ni drogas, ni poder, ni prestigio, ni fama. Eso no te va a llenar ese vacío existencial, sino es la relación que tengas con ese Dios amoroso, con ese Dios amoroso. No ese Dios que te va a castigar, no ese Dios que te va a condenar por tus pecados, no. Ese Dios amoroso te va a llenar ese vacío existencial. Entre mejor relación tengas con ese poder superior, más poder vas a tener, porque entonces tú mismo te vas a reconectar. Cuando yo me desconecto y comienzo a vivir bajo mi ego, comienzo a sufrir. Inmediatamente que lo observo y lo identifico y lo cancelo, ahí elijo pensamientos que estén acondicionados al amor. Entonces cambio de frecuencia, comienzo a vibrar en una frecuencia más alta que me permite reconectarme con la esencia divina, con mi esencia divina que está dentro de mí, está dentro y está afuera, está en los dos lugares. Por eso la gente dice, bueno, ¿y Dios dónde lo consigo? ¿Está afuera? Pues está afuera, está en los elementos, está en los animales, está en el fuego, está en la tierra, pero también está dentro, está en mi corazón. Por eso la meditación es una forma grandiosa de conectarnos con, con la esencia divina. Y la meditación son conceptos
de 580 años antes de Cristo, se inició en el budismo. De hecho, más allá del budismo ya hablaban los yogis y esto, ya hablaban de la meditación, el Buda, ya hablaba de meditar, ¿no? El Buda tuvo su iluminación a través de la meditación. Y la meditación es no pensar. Y cuando no piensas y entras en el silencio, ahí sientes el amor divino, ¿ok? Cuando no piensas, cuando pones toda tu atención en cómo inhalas, cómo sostienes y cómo exhalas. No estoy pensando. Y cuando tu mente quiera ir, se te vaya a un pensamiento, la regresas al presente y sigues otra vez. Inhalas, sostienes y exhalas. Y así te reconectas con tu esencia divina. Y entre mejor relación tengas en cuestión de fe, el saber que Dios siempre está contigo y que tienes maestros espirituales y que no estás solo, eso te llena ese vacío existencial y ya no te vas a preocupar tanto el si tienes, el si no tienes, el si tienes la casa más grande o el mejor carro. Ya vas desprendiéndote de más de lo material. No estoy en contra de lo material, pero ya viene a ser algo secundario, ya no va a ser lo primario. Para mí lo más importante es la relación que yo tengo con esa divinidad, es lo más importante. No tanto la relación que yo tengo con los demás. ¿Por qué? Porque la gente siempre va a opinar. Hay mucha gente que me ofende y ni siquiera me conoce. No le caigo bien a todo el mundo. Y tampoco le pienso caer bien a todo el mundo porque hay mucha gente que está viviendo en una sintonía muy baja, está llena de miseria, está llena de tristeza, está llena de desamor. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a juzgar a los demás sin conocerlos. Es característica humana. Entonces, a mí no me interesa ya tanto cómo le caigo yo a los demás, si le caigo bien o no. Hay gente que le voy a caer bien, hay gente que va a tener una buena opinión mía y otra gente que no, y estoy bien con eso. Pero lo más importante y lo que me ha llenado ese vacío existencial es Dios como yo lo concibo. No el Dios de la religión, el Dios que todo lo puede, el Dios amoroso, el que me ama aunque yo me equivoque. Eso sí me llena el vacío existencial. Y eso es lo más importante para mí. ¿Qué estoy haciendo aquí como una semilla ancestral para contribuir con la humanidad? Eso es lo importante para mí. Y por eso voy a seguir adelante con lo que estoy haciendo, con las conferencias y todo. Bueno, entonces vamos a entrar a las preguntas sobre el tema de cómo llenar el vacío existencial. Ya les dije que la única forma es con ese poder superior, no es material el vacío existencial. Ok, entonces vamos aquí a ver a ver qué preguntas tienen. Un juego de aprendizaje toma conciencia para perdonar, amar y avanzar. De acuerdo, tengo que tener conciencia porque si no, no voy a pasar al próximo nivel. Si yo no aprendo de lo que tengo que aprender en este curso y todavía sigo con desamor, sigo odiando, sigo juzgando a la gente, sigo dependiendo de la gente y de lo material, quiere decir que no he aprendido ese juego, entonces no tengo conciencia. Cuando tengo conciencia y aprendo del juego, ya estoy preparado para tener un nuevo estado de conciencia que me permite subir a otro nivel de conciencia, a otro nivel existencial. Desde la clínica, ok, hagan preguntas, no hay preguntas. ¿Qué pregunta tienen? O si quieren abrir su micrófono, adelante, pueden abrir su micrófono y les contesto cualquier pregunta referente a este tema del vacío existencial. Aprovechen que no les voy a cobrar, esto es totalmente gratuito y esto va a ser, apenas se termine de grabar, lo voy a pasar al canal de YouTube. Por eso no se preocupen que esto está siendo grabado y luego lo pasamos en un par de días y hasta va a estar en mi canal de YouTube Lifecology. Suscríbanse, díganle a la gente porque ahí está toda la información de el trabajo que estoy haciendo eh, pues de todas estas conferencias y en el podcast. Todo tiene que ver con, todo va a estar en el canal de Lifecology. Así se escribe, aquí lo estoy poniendo. Lifecology. Así mismo me buscan en el YouTube. Entonces, si entras al YouTube y pones ahí Lifecology, ahí vas a encontrar, te suscribes y ahí vas a ver todo el trabajo que hemos estado haciendo. Cada semana hacemos una conferencia y un programa de podcast que se llama La Evolución del Alma. Verónica, muchas gracias por la conferencia. ¿Cómo podemos aquietar a la mente que nos miente y nos hace sufrir? Gracias. Bueno, lo primero es no te identifiques con la mente porque tú no eres la mente, ¿ok? Sé que eso es difícil de entender, pero tú no eres tu mente.
porque la mayoría de tus pensamientos no son tuyos, vienen de tus heridas, vienen de cosas que no has trascendido, vienen de la preocupación que no existe porque está en un futuro y vienen de cosas que no has perdonado, que no has procesado, que no has trascendido. Entonces no te identifiques con tu mente, ¿ok? Pero la mejor forma de identificar la mente y aquietar la mente es a través del mindfulness, de la meditación. ¿Ok? Y el mindfulness es solamente no pensar, o sea, inhalo, pon atención de cómo entra el aire por la nariz, profundo, sostén tu respiración y cómo exhalo. Inhalo, sostengo y exhalo. Ahí no estoy pensando. En el momento que mi mente se vaya a pensar, regreso al presente. Inhalo, sostengo, exhalo. Y entonces mides el tiempo. Al principio va a ser difícil, tal vez vas a durar no más de 3 minutos, luego vas a poder durar 5 minutos, luego 10 minutos. Entre más tiempo dures, mejor, más aquietas la mente. En el momento que dejas que inhalas, estás oxigenando el cerebro y la inhalación profunda por la nariz es, sostienes 4 segundos y exhalas por la boca. La inhalación profunda te lleva también a poder balancear todos tus chakras. Los 7 chakras los balancea la respiración, ¿ok? Y también identificas lo que piensas. O sea, ya no estás, perdón, paras tu mente de pensar, ya no estás pensando. La idea es no pensar. Entre menos piense, más estás acondicionando a la mente a no pensar, pero entre más pienses, más preocupación. O sea, es imposible no pensar, pero la idea es que, es que elija los pensamientos que estén acondicionados al espíritu, no a tu ego. Y para eso tienes que identificar a quién es el que piensa por mí. ¿Quién piensa por ti? ¿Tu ego o tu espíritu? Y si el que piensa es tu ego, porque tiene que tener un bajo astral, un sentimiento, si tienes un pensamiento de tristeza, de miedo, de angustia, de enojo, de frustración, de abandono, de traición, no te sirve para nada. Entonces, al identificarlo, tienes que cortarlo, cancelarlo y ahí, en ese momento, lo reemplazas y eliges cambiar el diálogo interno y comienzas a decir, todo está bien en mi mundo, Dios está conmigo, no pasa nada, todo va a estar bien, todo está en paz. Tranquilo y feliz. Ahí ya cambiaste totalmente la energía. Ahí ya elegiste pensamientos que están acondicionados a tu espíritu. ¿Ok? Bueno, ¿cómo puedo cambiar un pensamiento por otro? Bueno, ya la respondí. Para poder cambiar un pensamiento, tienes que identificar primero el pensamiento. Si no lo identificas, ¿cómo lo vas a cambiar? Entonces, aprende a observarte desde afuera. Cuando tú dices, ok, tengo un pensamiento de preocupación. Estoy preocupado y preocupado y preocupado. En ese momento, que tú te preguntas, estoy preocupado en ese momento, bueno, ¿para qué me sirven estos pensamientos de preocupación? Ahí ya lo estás observando. Cuando lo observas, dices, ¿sabes qué? Voy a cancelar esta idea de preocupación que no me sirve para nada porque me está generando miedo. Y ahí tú cambias el diálogo interno. Todos tenemos un diálogo interno y dices, ¿sabes qué? Todo está bien. No tengo por qué preocuparme. Dios está conmigo. Todo está bien en mi mundo. Ahí el diálogo que tienes te está llevando a generar otro tipo de pensamientos. Déjame pensar mejor en las bendiciones que tengo. Déjame pensar mejor en lo agradecido que yo estoy con la vida. Déjame pensar mejor en algo que me haga feliz, que me haga sentir feliz, no algo que me haga sentir infeliz. De esa forma cambias tu pensamiento. ¿Cómo puedo confiar en la gente si siempre me han fallado? Tienes que tener precaución de no confiar en, no todo el mundo te va a fallar. La mayoría sí te va a fallar. ¿Ok? No te puedo dar una buena respuesta. La mayoría de la gente te va a traicionar porque es naturaleza humana. ¿Ves? La mayoría de la gente es egocéntrica, vive en el ego, entonces siempre te van a poder a traicionar, te van a robar y todo, pero no todo el mundo te va a hacer daño. Tampoco puedes decir todo el mundo es maligno, no. Yo conozco gente, yo tengo un maestro espiritual que yo confío plenamente en él, ¿ves? Yo sé que él me ama y yo lo amo incondicionalmente. Es un ser humano, ¿ves? Es un ser humano. Entonces, no toda la gente te va a traicionar. Entonces, sí tengo que ser un poco desconfiado, no confiar en todo el mundo, pero también tengo que
pedirle al universo o también tengo que creer que si hay gente buena, que si hay gente en la que puedo confiar, ¿no? Que no todo el mundo me va a traicionar, porque si sigues con ese miedo, te vas a aislar y no vas a confiar en absolutamente nadie, pero nomás tienes que tomar otro tipo de decisiones de no confiar en todo el mundo, pero si estás juntándote con puro criminal, con pura gente que roba, con drogadictos, ¿qué esperas? Pues te van a traicionar. Pero si te juntas con otro tipo de gente espiritual que estén en la meditación, que estén en el crecimiento espiritual, tienes más oportunidad de confiar en los demás, ¿ok? Bueno, a ver qué más preguntas hay. ¿Cómo, cómo puedo saber si estoy cayendo en cuadro psicótico? Pues cuando te sales de la realidad, cuando ya no, cuando esas ideas que tienes ya no son reales, cuando estás diciendo, y ¿sabes qué? Que yo soy Jesús. Y yo estoy canalizando a Jesús y Jesús me está hablando y me está diciendo que se va a acabar el mundo. Ya ahí te estás saliendo de la realidad. Cuando estás diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que hay una conspiración en contra mía y el FBI me está persiguiendo, ya eso es un evento psicótico. Estás muy fuera de la realidad. No hay lógica ni ración, ni ninguna razón de lo que estás diciendo. Esa paranoia ya muestra que es un evento psicótico. No tiene nada que ver con la realidad. Cuando tú dices, no, es que yo soy sanador y Dios me dijo que yo iba a resucitar a los muertos y todo, bueno, puede ser que sí, pero ya te está saliendo de la realidad. Hace poco mandaron una paciente porque comenzó a decir que Jesús era su salvador y que ella tenía una práctica y que ella era sanadora y que ella se conectaba con y ya la mandaron le quitaron hasta su hijo porque la policía dijo, no, ella tiene problemas de salud mental. Entonces, la verdad yo no se los encontré, pero pensaron que era psicótica. Entonces hay cosas que tienes que tener, tienes que identificar si eso está dentro de una lógica, dentro de una realidad o no. Si no está dentro de una lógica, ¿cómo entras en un evento psicótico cuando tienes miedo? Y cuando tienes depresión puedes caer en una psicosis. Entonces es muy importante aprender a manejar las emociones, aprender a ser positivo y optimista para no caer en esos eventos psicóticos. Ok, no tener expectativa hacia los demás, las cosas buenas se dan. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ya vamos terminando. No tener expectativas hacia los demás, las cosas buenas se dan con facilidad, con alegría y con gozo, la paz, la tranquilidad de nuestro espíritu nos dice que vamos bien. Ese, ese es el termómetro de que la gente con quien ando es la indicada. Bien, bien. Buena aportación. Sí, es bueno. Yo no tengo expectativas de la gente, porque como la gente me puede fallar en cualquier momento, yo no espero nada de la gente, porque cuando esperas sufres más. ¿Ves? Entonces mejor no tener expectativas. Y cuando tu corazón te dice, te da gozo, cuando te sientes muy bien haciendo las cosas, es porque vas por buen camino, es porque tu espíritu. Mira, hay forma, esto suena como de película lo que le voy a decir y no tiene mucho sentido, pero yo me comunico con mi espíritu. O sea, yo en meditación cierro los ojos, me concentro bien, visualizo a mi alma, a la divinidad que vive en mí y le pregunto, oye, ¿me puedes decir si voy bien? ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Entonces dejo de producir la respuesta, dejo de producir alguna respuesta y luego acallo mi mente y de repente, ¡pum!, llega la respuesta. ¿Ok? Entonces puede uno hablar con su propia esencia divina. Y eso es muy normal cuando ya estás metido bien en lo que es la meditación. Ok, a ver, a ver. Quedan algunas preguntas aquí por contestar. Eh, ¿Cuál será para la siguiente? Mire, eh, ¿cuál será el tema? O el tema de la siguiente está muy interesante, del 12, del 26 de octubre, porque la próxima no va a haber. El tema es la conciencia humana versus la conciencia divina. A la gente le encanta este tema espiritual y yo creo que hay que hablar de la espiritualidad porque en realidad es la solución para el sufrimiento humano, la espiritualidad. Entonces ese es el tema para la próxima semana. Antes de eso hay otra pregunta aquí que dice, soy una persona ansiosa y no puedo dejar de pensar.
quiero parar de pensar, pero pienso más y más. ¿Qué puedo hacer? Es difícil aprender a hacer el mindfulness, ya lo dije, pero necesitas cambiar ese diálogo interno, comenzar a decir, ¿sabes qué? Porque en el momento, mira, ahí ya está siendo totalmente negativo cuando dices entre más, es totalmente negativo decir entre más quiero parar de pensar, más pienso. Eso es negativo, no puedes pensar así. Todo mundo puede aprender a dejar de pensar, todo mundo lo puede hacer, ¿ok? No más que es una práctica. Es como todo mundo puede aprender a no responder con agresión. Es una práctica, hay que desarrollar tolerancia. Entonces, trata de estar más en el ahora, en el presente. No permitas que tu mente se te vaya constantemente a preocupación. En el día, trata de vivir más el momento, ver una película, leer, estar más en el momento y tener un diálogo interno que te motive, ¿no? Y ya en la noche, en la meditación, lo que tienes que comenzar es a hacer lo que le estoy haciendo, mindfulness. Inhalas, sostiene y exhala. No piense, la mente se te va a ir a pensar, pero la regresas al presente. Inhala, sostiene, exhala. Esto para mí fue difícil también al principio y ahora me mantengo con procesos más largos de meditación porque ya aprendí, ya lo estoy haciendo a diario. Entonces, una práctica, pero esa es la mejor forma, el mindfulness, ¿no? El estar en el presente solamente, poniendo atención cómo inhalo, cómo sostiene mi respiración y cómo exhalo. Además, el inhalar te va a balancear los dos hemisferios. Una forma también de balanceo de los dos hemisferios es inhalando por un lado, sostienes, exhalas. Por un lado inhalo, luego tapo, luego exhalo por el otro lado, luego inhalo por ese mismo lado, sostengo, exhalo por el otro lado, inhalo, sostengo, exhalo, inhalo. Así estás obligando a los dos hemisferios a tener un balance. Bajas el nivel de estrés y ahí forzas a los dos hemisferios y cuando hay un balance, entonces es más fácil entrar a la meditación. Ok, bueno, entonces nos vemos en la próxima conferencia. Quiero tener amigos, pero no me animo a hablar con nadie por vergüenza. Pues tienes que hablar con alguien, ¿no? De dejar esa vergüenza, tienes que enfrentar la adversidad. No puedes permitir que la vergüenza te paralice, porque eso es miedo. Ay, ¿qué irán a pensar de mí? Eso es parte de una psicosis que tienen, una paranoia. ¿Qué irán a pensar? Que piensen lo que piensen, que piensen lo que piensen, no estés generando más ansiedad al querer, al pensar, y bueno, ¿y qué irán a pensar de mí? Eso es como que una autoestima no muy sana. Entonces, confía, no confíes en todo el mundo, pero habla, aprende a hablar, aprende a socializar, porque el estar solo es muy difícil. ¿Ok? Entonces son miedos, son inseguridades, pero tienes que hacerlo. Si no lo haces, no vas a salir de esa soledad. Tengo una situación, doctor, me gusta una persona y no puedo dejar de pensar en él y quiero dejar de hacerlo. Eh, bueno, es que ya hablaste con la persona, porque imagínate, se ponen a pensar en alguien y ni siquiera la otra persona sabe que están enamorados. Estás fuera de la realidad. ¿Ya hablaste con la persona? Si la hablaste y ya te dijo que no, pues suéltala porque no puedes mendigar amor. ¿Ok? Porque estar pensando y pensando y pensando te estás enfermando y la otra persona ni sabe que tú la quieres. ¿Entiendes? Entonces es una locura. Primero tienes que preguntarle a la persona a ver si está interesada en ti. Si no, pues entonces estás fuera de la realidad, pero sin apegos, porque esos celos patológicos, de hecho, voy a hacer una conferencia en el futuro de celos patológicos, te generan más ansiedad, te generan, y si le hablo, y si no le hablo, y de repente no me quiere, o sea, salte de ahí, mejor vive la realidad es, ve y dile a la persona, mira, me gustas, podemos tener, si te acepta bien, y si no te acepta, suéltala, porque no se puede, no podemos generar esas obsesiones que nos hacen daño a nosotros mismos. Renovación de vida, ok. Haz silencio, siéntese en silencio y solo observa su respiración. Vuelve a concentrarte en su respiración. Ok, ahí están poniendo ustedes la respuesta. Ahí lean ese, lo que pone Silvina.
Haz silencio, siéntese en silencio y solo observa su respiración. Vuelva a concentrarse en su respiración. Con un ejercicio empieza a quitar tus pensamientos. Bueno, ahí está. Quiero cambiar mis malas actitudes. Me puedo dar un consejo sencillo. ¿Qué son las actitudes? ¿Qué es la actitud? La actitud es cómo respondo ante la adversidad. Si tienes una actitud negativa, vas a responder de una forma negativa. Si tienes una actitud positiva, tienes que aprender a ser positivo y optimista para cambiar tu actitud. O sea, tú no puedes estar respondiendo de una forma negativa ante la realidad, porque entonces tienes una mala actitud. ¿Qué es la actitud? La forma como respondemos ante la adversidad. Tiene que ver con actitud. De 100% de las cosas que suceden, 10% de lo que sucede, 90% es como yo respondo ante lo que sucede. Y lo que nos lleva a sentirnos mal es cómo respondemos ante lo que sucede. Pero si tú ves las cosas desde una perspectiva positiva, vas a poder cambiar tu actitud. Siendo positivo y optimista, puedes cambiar tu actitud. Bueno, ahí lo voy a dejar porque esto no lo quiero alargar mucho porque la gente no lo ve con mucho tiempo. La próxima conferencia, el 26 de octubre, el nombre va a ser La conciencia humana versus la conciencia divina. Inviten a la gente para seguir creciendo y para que se suscriban en Lifecology. El precio de las certificaciones lo bajamos a $139. Está prácticamente regalado. Si los que estén interesados pueden pueden dejar su nombre y su número de teléfono. Es toda la certificación en línea, la que está a este precio hasta octubre 31. Y los que estén interesados del retiro espiritual 10, 11 y 12 de noviembre, pues se comunican también con nosotros. Ahí está el número de Lifecology de Colombia y también ahí está, ahí puedes dejar el número aquí en el chat y su nombre completo y nos comunicamos para lo de la certificación, para lo del retiro. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga y gracias por su apoyo y pues nos vemos no la próxima semana, sino el 26 de octubre a la misma hora, 5 de la tarde. Gracias y bendiciones. Nos vemos más adelante.